Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Raúl Galindo. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que vamos a tener el día de hoy desde Golden Coach hablando sobre liderazgo. Vamos a tener a Silvia Sánchez con nosotros y vamos a esperar un par de minutos más en lo que todos terminamos de conectarnos a nuestras redes sociales para que podamos compartir. Recuerda que nos encanta transformar mentes, estamos llevando información de valor para que puedas tomar mejores decisiones y bueno, acompáñanos y comparte. No solamente escríbenos, danos like, comentarios, sino también nos encantaría que nos compartieras con tus amigos para que más personas puedan llegar a tener esta información. Así es que bueno, vamos a esperar unos minutos más y vamos a empezar. Mientras tanto, te quiero recordar que en Golden Coach estamos conectados a través de todas nuestras plataformas, en LinkedIn, en Instagram y también aquí en Facebook. Vamos a esperar un minuto más en lo que las personas que han sido invitadas puedan acompañarnos y podemos iniciar con el webinar del día de hoy. Bien, muy bien, pues gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva transmisión, en este webinar que tenemos desde la plataforma de Golden Coach. Hoy finalizamos el módulo de liderazgo con la participación de Silvia Sánchez, a quien vamos a presentar en un minutito más, pero primero pues queremos recordarles que en Golden Coach pues somos una plataforma que estamos enlazando organizaciones con los expertos en las materias y en los temas de coaching profesional, en gestión de negocios, en consultoría y en capacitación para que las empresas puedan potencializar el talento interno. Y asesoramos tanto a empresas como también a personas para que puedan optimizar sus recursos a través del diagnóstico y la implementación de planes y así puedan elevar las competencias de los colaboradores. Y si ellos elevan sus competencias, pues van a alcanzar mejores resultados como personas y también como empresa en términos de productividad, comunicación y clima laboral. Y bueno, nuestros contenidos estamos compartiéndolos y también nos pueden encontrar a través de LinkedIn, de Facebook y de YouTube en Golden Coach y en Facebook en específico, donde estamos transmitiendo como Golden Coach App. Y bueno, vamos a tener el día de hoy una nueva plática. Como les decía, vamos a terminar el módulo de liderazgo y es nuestro segundo webinar y tenemos más sorpresas la próxima semana. Bueno, de hecho, esta misma semana iniciamos con el siguiente módulo. Pero antes quisiera agradecer la presencia de Silvia, quien tenemos con nosotros. Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Golden Coach. Encantado Hola, de tenerte por acá. ¿qué tal, Raúl? Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, pues quiero agradecer a Golden Coach por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, adelante. Gracias. Permíteme presentarte para las personas que nos están acompañando. Bueno, Silvia Sánchez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada del Tecnológico de Monterrey. Es coach ontológico certificada por Newfield Network. También es coach organizacional con especialidad en liderazgo generativo. Realizó estos estudios en los Estados Unidos. Es socia consultora de la empresa Blank Paper Human Leadership y tiene más de 8 años de experiencia en el ramo organizacional. En cuanto a team coaching, ella ha contribuido en la transformación de equipos en organizaciones de empresas tan importantes como GNP Seguros, Vitro y Maquinaria de Lumaya en el norte de México, en Sinaloa. Y bueno, sus servicios también se enfocan en el trabajo individual con líderes organizacionales en sesiones uno a uno. Y bueno, pues es un orgullo, un honor, un privilegio que nos puedas acompañar, Silvia, en este esfuerzo que estamos llevando por diseminar información que pueda ayudar a transformar mentes y transformar organizaciones. Es que muchas gracias, Silvia, te dejo con el público y bueno, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, por la presentación. Y bueno, antes que nada, quiero empezar agradeciendo la presencia de la gente que nos está acompañando. Les voy a pedir, por favor, si nos pueden enviar cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan al respecto del tema, lo pueden hacer. Vamos a estar en interacción con ustedes.
Y pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema de hoy. A mí me toca conversar con ustedes un tema que me encanta porque finalmente es algo que nos constituye a todos como seres humanos. Los seres humanos estamos constituidos por un compendio de prácticas, de formas de vivir, de acciones que hemos aprendido desde que hemos estado muy pequeños, desde que nacimos. Entonces, este tema está muy enfocado en todas esas prácticas que hemos nosotros aprendido desde muy pequeños, y hay prácticas que nos sirven muchísimo en la vida, pero hay otras prácticas de las cuales no estamos tan conscientes hacia dónde nos están llevando y si los resultados que estamos teniendo no son satisfactorios. Entonces, hay prácticas que nos impiden llegar a tener un liderazgo efectivo, tanto en nuestra vida, porque yo siempre digo que un líder también es líder de su propia vida, como un líder a nivel organizacional. Entonces, vamos a arrancar con la siguiente slide. Gracias. En la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, define de muchas formas la palabra práctica. Sin embargo, quiero mencionar que hay una similitud en cada una de estas definiciones. La primera definición que la RAE nos da es que viene del latino tardío practicus, que significa activo, es decir, que actúa. La palabra práctica se refiere a una acción, a un momentum en el que nosotros estamos accionando. Eso se convierte en una acción, en un motor que me impulsa a llevar cierta, una motriz hacia un cierto estado de movimiento. Dicho también es un dicho de un conocimiento que enseña el modo de hacer algo. Y aquí hay algo bien importante que quiero resaltar, porque nos está mostrando que una práctica nos enseña el modo, es decir, tiene un aprendizaje previo que me está determinando cómo mi movimiento, cómo mi acción, cómo esta acción que estoy teniendo ya es de algo conocido. Es algo experimentado, versado y diestro en algo, creo que bastante claro que viene a través de una experiencia. Y aquí viene otra definición que resalté un poquito en itálica, porque dice que comporta utilidad o produce provecho material inmediato. No siempre estamos nosotros conscientes de hacia dónde nos está llevando las prácticas cotidianas que tenemos en nuestra vida. Cuando tomamos conciencia de ese objetivo al cual queremos llegar, entonces podemos comportar una utilidad y sacar provecho de estas prácticas. Sin embargo, no siempre es así. Una práctica es un uso continuado, una costumbre o un estilo de algo. Y las prácticas que tenemos no solamente son a nivel individual, tenemos muchas prácticas también como cultura. Por ejemplo, a nivel cultural en nuestro país, tenemos prácticas como, por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos es una práctica que nosotros tenemos año con año y que guarda una esencia de algo sagrado que nosotros tenemos, una creencia. Y es algo compartido, pero es algo que hemos transmitido de generación en generación y que denota un conocimiento anterior. Todo esto viene de algo que ya previamente hemos aprendido. Finalmente hay otras definiciones que vamos a ver a continuación, que también quiero mencionar. Gracias. El modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones. Muchas veces nosotros podemos denotar una continuidad que es predecible. La gente a veces nos puede conocer por las prácticas que tenemos, ¿no? El típico, por ejemplo, las personas que a veces, y me cuento, me incluyo, porque a veces me pasa llegar tarde, ¿no? Y nosotros nos quedamos con ese modo de operar de las personas, se va quedando esa práctica en una identidad que se va forjando en las personas. También es una destreza adquirida, ¿no? Con el ejercicio de la práctica. Podemos llegar a una maestría
cada vez que nosotros tomamos conscientemente, y ahí sí voy a recalcar esto, a una maestría se llega a través de una práctica consciente, donde tenemos objetivos conscientes y donde podemos estar conscientes de que las prácticas que tenemos no siempre son en su vida, ¿no? Lineales, sino a veces tienen ciertos bachecitos que nos hacen caer, a veces nos hacen subir nuevamente, y finalmente así es la vida. Y esos pequeños valles que se van formando en nuestro crecimiento, si tuviéramos una gráfica, representan los aprendizajes, las oportunidades y las posibilidades que tenemos de seguir aprendiendo. Finalmente, lo último que nos señala la RAE es que es una aplicación de una idea o doctrina. Quiero señalar dos cosas en todas las definiciones que hemos mencionado. La primera es que una práctica es una acción. Y la segunda, súper importante, que viene de un conocimiento previo. Vamos a la siguiente. Nuestras prácticas cotidianas están determinadas por un conocimiento previo. Nuestras prácticas siempre son el reflejo de la forma particular, ya sea individual o colectiva, de ver el mundo. Mis prácticas están determinadas por la historia que yo tengo en mi vida, por la historia que compartimos como país, por la historia que compartimos como planeta, ¿no? Entre varios países, entre continentes. Está determinado por todas las experiencias y por todo el conocimiento que hemos ido acumulando y que hemos ido guardando y que hemos ido continuando, que lo hemos continuado con acciones a través del tiempo. No solamente está en nuestra historia este reflejo, ¿no? Todo este conocimiento que tenemos. El conocimiento está, de las prácticas está resguardado, está incorporado en nuestra mente-cuerpo. Mente y cuerpo no están separados. Mente y cuerpo nos ayudan, ¿no? Nos determinan en nuestras experiencias como un movimiento a una predisposición. Muchas veces depende de mi manera de ver el mundo. En mi mente construimos lenguaje. A veces nuestra manera de ver el mundo determina también nuestras prácticas. A veces, sin mi historia, por ejemplo, un niño que tuvo una historia de maltrato, en donde empieza a ver al mundo con miedo. En su mente, sin darse cuenta, tiene una percepción, una mirada de que el mundo no es seguro. Entonces, las prácticas y las acciones que este niño va a tener a lo largo de su vida van a estar determinadas por este aprendizaje, por esta historia, por estas experiencias que de alguna manera le ponen un poco de tinta, de color a su vida, ¿no? A veces tenemos colores muy bellos en nuestra vida, a veces tenemos experiencias que no nos son tan bellas o que podemos juzgar con un color más opaco, más gris. Sin embargo, cada una de las experiencias siempre nos puede aportar una posibilidad y un aprendizaje. Y otra de las cuestiones que determinan nuestras prácticas son las emociones. Las emociones gatillan nuestras acciones. Nuestras emociones siempre están, de alguna manera, el contenido que tienen, esa información que tienen proviene tanto de nuestra historia, de nuestra mente, de nuestra forma de ver el mundo, y hay acciones que a veces nos gatillan ciertas emociones que también provienen de aprendizajes que ya he tenido. Por ejemplo, un enojo, ¿no? Alguien me insulta y me gatilla una emoción, me gatilla una acción de defenderme, ¿no? Reacciono a veces ante eso. Si lo hago tal vez conscientemente, respiro, me detengo en el momento y en ese instante puedo elegir si voy a reaccionar o puedo tener una elección con respecto a esta circunstancia que me está haciendo reaccionar. Podría hacerlo, podría reaccionar o puedo elegir. Entonces, este compendio de historia, este compendio de cuerpo-mente, este compendio de emociones, tiene toda la información de lo que estamos siendo momento a momento. Entonces, en algún momento
pues yo aprendí a ver a los seres humanos como un conjunto de prácticas, no de una manera fría, sino más bien como de una manera de invitarme a una observación, porque en el grado en el que yo puedo observar las prácticas de las personas, en ese momento yo también puedo ir conociendo un poco más de su historia, observando de dónde vienen ciertas cuestiones, obviamente también conversando, también obteniendo información y asegurándome de la información que puedo obtener de las personas me van a proveer de hechos que me ayuden a reafirmar y a sustentar lo que veo en la gente, lo que pienso de la gente o la manera en la que actúan y por qué tienen esas prácticas. Ahora, de repente aparecen ciertas cuestiones, nuevas necesidades o impulsos, ya sean internos o externos, que me hacen cambiar ciertas acciones. Y estas se van convirtiendo en nuevas prácticas. Estos impulsos pueden ser tanto internos como externos. Ahora, en la siguiente slide vamos a ver cómo un cambio que está provocado por una cuestión, por una necesidad externa, una nueva práctica que está provocada por una necesidad externa, genera un cambio. Un impulso que proviene desde lo interno es una transformación. Y voy a meterme aquí y ahondar en este tema que de todo lo que hemos platicado hasta ahorita, quiero llevarlos de la mano a poder comprender esto. Esto es la esencia de algo que como seres humanos muchas veces buscamos y que a veces no estamos satisfechos en lo que logramos. La esencia para realmente ver un cambio en el cual yo pueda quedarme satisfecha o satisfecho con lo que logro es a través de una transformación. Vamos a ver detenidamente y punto por punto, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, se los voy a pedir que me los hagan llegar. Raúl nos va a estar apoyando en esa parte. Y dice Juan. Ahí tenemos una preguntita, Silvia. Sí, sí, con todo gusto. Claro. Si te gusta, si quieres, conforme vaya viendo las preguntas, las voy incluyendo. Por Y tú, favor, Raúl. si las resolvemos ahora o más adelante. Aquí tenemos una de nuestro amigo Juan Luis. Te dejo ahí. Gracias. Juan Luis Sánchez González nos dice, la reflexión podría enriquecer nuestras prácticas y experiencias. No estoy seguro que las empresas maximizan la reflexión. ¿Cuál es tu experiencia? Mira, culturalmente en México estamos abriendo paso a esa nueva experiencia. Hay países, como en Estados Unidos, en los cuales la práctica de las empresas ya está muy avanzada. En cuestión de reflexión, en cuestión de lograr una transformación organizacional, que vamos a hablar ahorita de eso. Y en México, la experiencia que yo tengo es que poco a poco estamos educándonos para poder llegar a esa transformación y a maximizar esa reflexión. Voy a continuar con el punto sobre esto que es la base. Y cualquier duda, nuevamente se lo repito, por favor, háganme llegar sus comentarios o sus dudas. Yo, con todo el gusto del mundo, me quedo en el tema porque esto es la base para poder lograr y transformar no solamente nuestro mundo interno, que pueden ver que esta aplicación puede ser tanto a nivel individual, ¿no? Para retomar nuestro liderazgo en nuestra vida, como a nivel organizacional. Entonces, vamos con esas necesidades externas que me provocan un cambio. La idea principal o predominante de esto es, pienso que debo actuar de forma distinta porque no tengo alternativa. Tengo el deber o la obligación forzada de hacer un cambio, de iniciar una nueva práctica porque no me queda de otra. Tengo un sentido de urgencia y los procesos se rompen o se apresuran para dar soluciones rápidas y poder generar ese cambio. Ojo,
La palabra principal aquí, y que recalco y que la puse en negrita precisamente para que la podamos ver y que se nos pueda grabar de alguna manera en este contexto de la explicación, de compartir, es pienso. Pienso que debo actuar de una forma distinta. Ejemplo de esto. Una persona va con el médico y de repente le detecta diabetes. Un impulso externo, que es la enfermedad, le va a provocar que empiece a generar nuevas prácticas en su vida cotidiana a nivel de alimentación. Esta persona se ve obligada o forzada a cambiar sus prácticas porque de esta manera va a poder generar un cambio en lo que está experimentando. Sin embargo, aquí recalco también que los cambios normalmente nos regresan a un status quo, nos regresan al momento anterior desde el cual empecé. Hay un sentido incluso de resistencia y por eso a veces nos cuesta tanto trabajo sostener aquello que queremos realmente lograr en nuestra vida y que nos haga sentir con satisfacción. Entonces, un impulso externo me está haciendo que tenga una nueva práctica y esto me va a generar un cambio en mi vida. Sin embargo, como el impulso es externo y viene hacia mí a impulsarme para tomar una decisión y una nueva práctica, esto que me va a generar un sentido de urgencia, vamos a cambiarlo, es algo que me está moviendo para que lo haga. Ahora, vamos a la siguiente, en donde lo interno, que es un impulso que surge desde mí, desde lo interno, me lleva a la transformación. La idea predominante y principal de lo interno es la siguiente. Siento que es mi voluntad transformar esta situación que estoy viviendo, porque me importa. Tengo un deseo genuino. El impulso viene de mí. Yo conecto con lo que siento. Yo conecto con mi voluntad. La siento. Conecto con eso. Reconozco que es importante en mi vida. Cuando genero esta conexión con aquello que es importante en mi vida, lo cuido. Esa es la base principal y es el pilar a través del cual nosotros podemos lograr una transformación en nuestra vida. Esta transformación se sostiene en el largo plazo y es un proceso paulatino. Por lo tanto, ese sentido de urgencia que tenía en el cambio, en la transformación que sucede. Respeto ese proceso paulatino, que es el estado natural de los seres humanos. Vámonos un poquito a la historia de hace muchos años, miles de años, ¿no? Recuerdo, normalmente algo que a mí me gusta hacer es meditar, practiqué yoga algún tiempo, tengo algunos conocimientos sobre Ayurveda. Algo que los Vedas dejaron como un conocimiento milenario y que nos compartieron es que las personas que son longevas porque disfrutan momento a momento, porque no tienen prisa. Las personas que realmente aprendieron a vivir una vida de gozo, a disfrutarla, la viven momento a momento y no apresuran resultados. Son personas que viven en paz, que viven plenas, porque están conectadas con ese sentido natural de lo que es importante. Cuidan su vida de forma natural, son personas que no apresuran nada, ¿no? Vivimos lo contrario del cambio, el cambio que apresura, el cambio que quiere con urgencia algo, el vamos a hacer esto, el cambio que me causa ciertas emociones que a lo mejor pueden ser negativas para mi salud, pero estamos ahí en ese ritmo todo instante, todo el tiempo. En cambio, la transformación me está hablando de, hey, siento que es mi voluntad transformar esto y que las nuevas prácticas que yo voy a tener en mi vida son porque me importa, porque esto es importante para mí, porque esto lo quiero cuidar.
porque esto me está generando una conexión desde lo interno. Entonces, esto es algo que naturalmente se va a sostener, es algo que naturalmente va a ir dándole vida a la transformación y que va a sostener naturalmente este proceso paulatino. Ahora, me gustaría empezar a hablar ya con todo esto que vimos sobre las prácticas, el movimiento, estos aprendizajes que ya tuvimos, que finalmente determinan nuestras prácticas en la vida cotidiana. Y me quiero detener un momentito hasta aquí, porque me parece que esto es sumamente importante para nosotros como individuos y como líderes de nuestra casa, de nuestra vida, de líderes en nuestra vida social, en nuestra vida económica, en todos los aspectos. Ningún aspecto de nuestra vida está separado de otro, absolutamente ninguno. Cuando vamos al trabajo, estamos viviendo. Cuando estamos en nuestra casa, estamos viviendo. Cuando estamos conviviendo con nuestros amigos, con la sociedad, estamos viviendo. Entonces, nunca, jamás dejamos de vivir. No son aspectos separados. Entonces, esto nos va a llevar a un momento, a un espacio en el que quiero abrir una reflexión. ¿Qué prácticas están teniendo en su vida que no les dan satisfacción? Donde no sienten esa satisfacción. ¿Qué prácticas se han visto ustedes orillados a cambiar, ¿no? A cambiar para poder vivir de una forma distinta? ¿Y desde dónde lo hicieron? Y ahora con esta información, con esta, no quisiera que se quedara en la información, porque la información se queda en la cabeza, pero con este sentido del cambio y la transformación, ¿qué lección quieren tomar en su vida para poder vivir de una forma distinta? ¿Desde el cambio o desde la transformación? Y ojo, no digo que haya momentos en la vida en los que es necesario hacer un cambio. Por supuesto que a veces es necesario y es inevitable, ¿no? Viene un impulso externo que me hace tomar una decisión y entonces genero una nueva práctica y vamos, tengo un cambio, lo necesito. Pero en el lo necesito también puede entrar una reflexión de qué aspecto de esto que estoy viviendo, que me está obligando a un cambio, lo puedo llevar a una transformación y no dejarlo en el cambio. Entonces, vamos a entrar en el cambio versus la transformación organizacional. Se imaginarán por dónde vamos. El cambio transformacional, el cambio organizacional y la transformación organizacional tienen una clave: el liderazgo. Depende del liderazgo, mi liderazgo, en donde lleve a mi equipo o en donde esté la organización. Si mi organización está en el cambio, pues bueno, ¿qué es lo que generalmente experimentan estas organizaciones en el cambio? Punto número 1, la necesidad de cambio proviene del exterior. Lo estamos viviendo en este momento. Viene una pandemia y de pronto las organizaciones se ven completamente orilladas a hacer un cambio y una nueva forma de actuar, tener una nueva práctica en la vida laboral, la forma de hacer las cosas. Las prácticas empiezan a cambiar. El sentido es de urgencia, el sentido es de inmediatez. Estamos viviendo en una época en la que cada vez la inmediatez toma mayor auge. Abrimos una aplicación en el celular y pedimos la comida express. Pedimos todas las cosas prácticamente en línea y llegan express. Entonces, a veces los procesos se pierden en ese cambio, en ese sentido de hacer las cosas y llegar a los resultados ya. En el corto o mediano plazo, se sostiene este cambio, sin embargo, normalmente se regresa al status quo. ¿Y qué pasa en el clima laboral de las organizaciones? Estrés. Es el punto, una de las sensaciones más constantes que tienen, de las experiencias más constantes que tienen los colaboradores dentro de un clima organizacional en donde se genera un cambio, es estrés. Ahora, vámonos a la transformación organizacional.
¿qué es lo que se experimenta en una transformación organizacional? Bueno, pues la toma de conciencia sobre lo que importa cuidar en la organización. Hay un impulso interno. Y para la pregunta que me habían hecho anteriormente, hay un comentario que quiero hacer en este momento. Hay empresas que están apostando por su transformación organizacional, que están apostando por tomar conciencia sobre cuidar a la organización desde el pilar que sostiene la organización, que es el ser humano. Empresas como Google, por ejemplo, cuidan su transformación, cuidan los procesos, cuidan la forma en la que se llevan a cabo todo el trabajo por áreas, los equipos de trabajo, y el impulso que tienen es interno. Entonces, la pandemia, por ejemplo, entre empresas que están en un cambio, que experimentaron este cambio de una manera abrupta, pues obviamente hubo un desbalance que les provocó un impacto fuerte. Sin embargo, las empresas que ya tenían un proceso de práctica, de transformación, en donde han cuidado el clima laboral, han cuidado los equipos de trabajo, cuidan a sus líderes, fomentan la capacitación, el manejo de estrés, cómo poder activar ciertos procesos en este tipo de cuestiones. Son empresas que han sobrevivido y que van a seguir sobreviviendo en el tiempo seguramente, porque este tipo de prácticas ya se venían teniendo desde el pasado. Y el ambiente laboral que se genera es el óptimo para los colaboradores. Entonces, esto elimina la rotación, baja los niveles de rotación, son procesos que cobran sentido y relevancia dentro de las organizaciones para los colaboradores. ¿Por qué? Porque hay un sentido de conexión. Yo siento que mi trabajo es importante para la empresa. Entonces, al mismo tiempo que la empresa cuida de nosotros como colaboradores, nosotros también cuidamos nuestro trabajo con la empresa, porque hay una reciprocidad que se logra de esta forma, cuidando el contexto, cuidando el ambiente. Y bueno, pues como decía, esto es un proceso que a largo plazo que se va construyendo y se va sosteniendo. Aquí, entrar en una transformación organizacional no significa que ya tenemos el plan hecho. Entrar en una transformación organizacional significa muchas veces entrar en un espacio de lo no conocido, en un espacio en donde voy a entrar en una nueva práctica que no conozco. Y a veces las nuevas prácticas que no conocemos nos pueden generar temor, o nos pueden generar a veces frustración cuando las iniciamos, nos pueden generar cierto sentido de lo hago o no lo hago, ¿no? A veces paraliza a algunas personas, a veces a otras los impulsa a seguir creando, tener una creatividad y un sentido de innovación. Entonces, entramos en procesos nuevos, que, ojo, esto no quiere decir que entrar en una transformación organizacional quiere decir que dejemos a la empresa a la deriva, ¿no? Y seamos optimistas y digamos que todo está bien y entremos en un espacio de ilusión. De hecho, la gran diferencia entre lograr algo es, si yo me quedo en un espacio de ilusión a nivel mental y quiero tener algo distinto, vivir algo distinto, y lo dejo aquí, es un espacio de ilusión. Tenemos que ser capaces de bajar todas estas prácticas y hacerlas reales. Construir y crear es un proceso a veces de no existencia, donde no existe algo y estamos creando y vamos a construir algo y tenemos que hacer un proceso de planificación, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos cuidar. Eso es la clave también dentro de la transformación. Tengo claro qué es lo que me importa cuidar y estoy conectado y tengo ese sentido de transformación, de conexión con aquello que me importa. Alma Aziz, ¿es posible que un líder pueda generar una transformación en la organización cuando no está dispuesto a hacerlo de manera individual? Mira, esto es por algo, elegí precisamente como una manera muy particular
de mostrar que las prácticas a nivel personal, ¿no? A nivel que empezamos desde nosotros mismos, son las que nos impulsan a poder llevar desde nosotros hacia el exterior. De hecho, hay 3 espacios generalmente que yo reconozco desde el cual podemos ejercer nuestro liderazgo. El primer espacio es el individual, empiezo desde mí. El segundo espacio al cual llevo en práctica mi liderazgo es el nosotros, como empresa y como comunidad. Y el tercer espacio al cual llevo mi liderazgo es el mundo, en la totalidad. Entonces, vamos creciendo desde el espacio individual, llegamos al espacio colectivo y después llegamos a un espacio colectivo mayor, ¿no? De mundo, del impacto que podemos tener desde nuestro liderazgo en la vida. Pero sí me parece particularmente importante que podamos entender, comprender y sobre todo experimentar, porque la experiencia de la conversión se puede quedar aquí, pero experimentar e incorporar con esa experiencia, con esa práctica, que el liderazgo empieza por nosotros mismos. Ahora, el tema por el cual estamos aquí y por el cual elegí el título de cuáles eran las prácticas que no permitían tener un liderazgo efectivo en las organizaciones. Bueno, pues son las prácticas que tenemos precisamente en el cambio organizacional. ¿Qué prácticas tenemos en el cambio organizacional? Si hay un sentido de urgencia, normalmente no hay un liderazgo, hay una autoridad y hay un control que dicta qué es lo que se tiene que hacer, en qué momento y qué resultados se espera. Normalmente no hay una escucha de las necesidades de los colaboradores, no hay una escucha hay una desconexión, por ejemplo, con las emociones y los sentimientos, tanto personales como de los colaboradores. Entramos en un actuar sin ritmos. No hay ritmo, ¿por qué? Porque mi sentido de urgencia me hace moverme de esta manera de un lado para otro. Entonces, genero caos. Y entonces lo que estoy compartiendo a mi alrededor con otros colaboradores es caos. Entonces no hay escucha, me muevo, hay que resolver, y entonces ya resolví a lo mejor un tema y de pronto me voy a otro, y entonces el cambio organizacional me está llevando a un ritmo tan acelerado que no tomo ese espacio para respirar. No hay apertura tampoco por parte del líder y de los líderes para escuchar sus propias necesidades, las necesidades de la empresa, las necesidades del equipo, las necesidades del área en las que están trabajando y las necesidades de colaboración. Algo muy, muy, muy lindo que resaltó Raúl, que quiero retomar, él en su webinar pasado, habló sobre servir con el liderazgo. Y esto me parece muy, muy importante tomarlo ahorita, porque efectivamente, cuando nos ponemos en servicio de los demás, cuando ponemos en servicio nuestro conocimiento, nuestra expertise, es para los demás, es para nutrirnos a nosotros mismos, pero estamos nutriendo al mismo tiempo ese espacio de convivencia que tenemos. Y al respirar, al escucharme, puedo escuchar a los demás. Al estar abierto para darme cuenta de cuáles son mis necesidades, puedo estar abierto a escuchar las necesidades de las empresas, de los colaboradores, de mi equipo, de la empresa en general, del área. Entonces, es bien importante que estas prácticas las podamos detectar y que dejen de ser transparentes en nuestra vida cotidiana. Yo te invito a que en tu práctica cotidiana, dentro de tu organización, puedas recordar alguno de estos puntos, si es posible todos, maravilloso, pero que estos puntos nos puedan dar la pauta para darnos cuenta en dónde estamos. Si estamos moviéndonos a un ritmo muy acelerado y no estamos escuchando, no estamos en apertura, si estamos desconectados, si hay conversaciones eficientes o ineficientes. Ahora, estas prácticas en el cambio organizacional pueden darnos el sentido de si hay caos o no hay caos.
En las prácticas de la transformación organizacional, un líder, y aquí es la clave, dije hace rato, era el liderazgo. Si hay liderazgo y hay conciencia de lo que significa el cambio y la transformación, podemos, como líderes, enfocarnos hacia la transformación personal de mi equipo de trabajo, de mi área, de mi organización. La primera práctica es apertura. Como líder, ¿qué tan listo y en invitación a la conexión con los demás estoy para poder generar esa interacción? ¿Qué tanto escucho con apertura lo que le está sucediendo al otro? Esta apertura en particular, o esta disposición a tener una apertura, nos ayuda muchísimo como líderes, porque hay ciertas cuestiones o prácticas que los colaboradores también tienen, que es, bueno, todos como personas a nivel de trabajo, muchas veces nos cuesta trabajo decir no. O muchas veces nos cuesta trabajo abrir conversaciones que son cruciales o que son difíciles. Cuando un líder está en apertura, también provee ese espacio, que es el siguiente punto que vamos a conversar, de presencia. Mi presencia, que está abierta para que pueda venir alguien a conversar conmigo, produce confianza. Entonces, esta presencia, el estar aquí y ahora escuchando, en apertura de lo que está sucediéndole al otro y lo que está sucediendo en mi entorno, a los líderes les provee una capacidad impresionante para poder detectar ciertas situaciones que pudieran estar, voy a manejar una palabra que se usa mucho en el coaching, que es quiebre. Prever quiebres. ¿Qué significa esto? Prever situaciones que pudieran causar alguna transformación o un cambio, depende de la perspectiva, pero que depende de dónde estemos colocados, lo vamos a recibir, lo vamos a actuar, lo vamos a resolver. Si estoy colocado como líder desde una visión de cambio, me va a urgir, voy a sacar el cambio, normalmente no voy a estar en apertura, no voy a escuchar qué es lo que está sucediendo, entonces es muy probable que vuelva a surgir ese conflicto, ese tema o ese área de oportunidad, porque no está resuelto. En la transformación, un líder en presencia y en apertura puede detectar fácilmente qué es lo que se necesita para poder llegar a esa transformación, para poder transformar algo que ya que es primordial, pero que surge de un impulso, de una relevancia, de importancia, de que es importante para mi experiencia de vida como líder, para mi experiencia de vida como parte de un cuerpo organizacional y, pues bueno, para la organización, por supuesto que también. El siguiente punto es estar abierto, presente y conectado. La conexión es el estado esencial para poder estar con otros. Si yo puedo generar una conexión con los otros, puedo crear algo compartido. Si no tengo esa disposición a crear una conexión sana y en armonía, de escucha, de apertura, de presencia, es muy difícil que pueda crear un futuro compartido con mi equipo, con mi organización, con el área en la que estoy trabajando. Y esto me provee de un sentido de cuidado y le provee a la gente también un sentido de cuidado. Y es increíble, bueno, más bien bastante creíble la forma en la que a veces, la manera en la que son como las velitas. Cuando prendes una velita es muy más fácil prender a las demás. Entonces, cuando cuidamos este tipo de cuestiones, con nuestro ejemplo, estamos al mismo tiempo enseñando, no porque seamos maestros, sino enseñar quiere decir de estoy mostrando lo que tengo, estoy actuando desde lo que tengo y esto, la gente empieza a actuar en congruencia con ese ejemplo que yo estoy dando. Y finalmente, otra práctica de la transformación organizacional son ritmos y recurrencia. Algo que mencioné en el cambio organizacional es que hay un sentido de caos, de urgencia, de mucho movimiento, de tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, y vamos, y vamos, y vamos, y
sí, ok, si en el momento es necesario, está bien. Solamente que tenemos que guardar esa conciencia de que no hay una cadencia, no hay un ritmo. Es como la música. Empezamos con una cadencia, empezamos con un ritmo y empezamos con una recurrencia que finalmente va a generar armonía. Entonces, no es lo mismo vivir en un estado de movimiento, donde hay caos, pero incluso en el caos puede haber orden, ¿no? Cuando vamos de un estado de cambio organizacional y tomamos conciencia de la necesidad de un ritmo y una recurrencia, y entonces en nuestra conciencia vamos tomando esa cadencia, ese ritmo, esa recurrencia que va alimentando esas nuevas prácticas que finalmente se van a convertir en hábitos de una transformación organizacional o una transformación en mi vida. Y les quiero comentar finalmente que estas prácticas son súper importantes para un líder, pero la cereza del pastel en la transformación organizacional son las conversaciones clave y cruciales que tenemos con las personas con las que colaboramos. Todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida está determinado por las conversaciones que tenemos y también, ojo, las que no tenemos. Porque cuando algo no pasa es porque no abrí una conversación. Y tenemos conversaciones internas con nosotros mismos y conversaciones con los demás. Y las conversaciones que tengo conmigo misma o contigo mismo, las conversaciones que tú tienes contigo mismo, te van a llevar a crear algo en tu vida. Un cambio, una transformación, depende de la perspectiva en la que estés, pero tu conversación te está ayudando a generar algo. Bueno, pues en las organizaciones las conversaciones son cruciales y clave para que las cosas sucedan. Un ejemplo de eso es que el día de hoy estamos compartiendo este webinar juntos y estamos en comunicación porque Golden Coach hizo todo un proceso de comunicación para poder contactarlos, para poder llegar a ustedes y comunicarles que nosotros íbamos a ofrecer un webinar para poder estar el día de hoy a las 6:30 de la tarde compartiendo este webinar juntos. Entonces, ese proceso de comunicación generó que esto se hiciera realidad. Lo mismo pasa en las organizaciones. Ahora, quiero compartir algo de un amigo consultor, un colega y un gran amigo mío, Kobe Bogaert. Es un consultor norteamericano que pudo identificar perfectamente la relevancia de las conversaciones y de qué forma se daban dentro de las organizaciones para poder concretar resultados. Del lado izquierdo tenemos las conversaciones que no nos van a ayudar a llegar o a cumplir nuestros objetivos organizacionales. La primera es que en rojo no tenemos conversación. Las conversaciones que tenemos son verdaderamente inauténticas. No estamos abiertos, estamos en una... normalmente cuando no somos auténticos estamos escondiendo algo, por temor, porque a lo mejor sentimos que puede haber una represalia, porque el líder no está generando un contexto de confianza. Entonces, foco rojo. Las conversaciones inauténticas ni me van a permitir llegar a mis resultados y tampoco me van a permitir crear un contexto en donde pueda prever situaciones a futuro. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar realmente colaborando para poder determinar ciertas cuestiones que pueden estar pasando, ciertas situaciones que pueden estar pasando y que por ese temor a veces no se acercan y hay conversaciones que finalmente caen en eso, en no ser auténticas. El siguiente tipo de conversaciones son cerradas. No necesariamente tienen que ser inauténticas, pero son conversaciones cerradas. Son conversaciones indispensables. Por eso es importante también trabajar en el nivel de conexión entre colaboradores y cómo generar, cómo lograrles esa empatía para poder llegar a las acciones y poder construir resultados juntos. No para que se queden en el nos caemos bien, sí, padrísimo. A nivel relacional, como ser humano, eso nos nutre.
Pero a nivel de organización necesitamos ese impulso para poder generar los resultados que como líder queremos impulsar, a los cuales queremos llegar. Entonces, las conversaciones cerradas no me permiten tampoco detectar información. Y la información es clave para las organizaciones, porque toda la información, cualquier tipo de información es valiosa para una organización. Y Máxime, sí proviene de los colaboradores. Del lado derecho, tenemos las conversaciones que nos ayudan y que nos impulsan en la transformación organizacional. Son conversaciones, la primera es conversaciones abiertas. Si estamos en un tipo de conversaciones abiertas, eso quiere decir que estamos por el buen camino. Que estamos en un espacio en donde a lo mejor no hay conversaciones, todavía no llegamos a lo auténtico, sin embargo, tengo el espacio para poder abrir mis conversaciones y poder proveer de información a mi líder o yo como líder poder generar un espacio en el que me sea provista esa información que necesito para poder alcanzar esos resultados. Y finalmente, las conversaciones auténticas, auténticamente auténticas. Esas conversaciones en donde hay plena confianza, puedo decir lo que pasa, puedo negociar perfectamente con mi líder, o yo como líder puedo negociar perfectamente con mis colaboradores sin ningún problema. Podemos llegar a soluciones comunes. Son conversaciones en donde el nivel de verdad es tan grande y de confianza es tan grande que podemos construir cosas juntos, que podemos generar cosas juntos. Ahí es donde la innovación y la creatividad empiezan a abrir sus puertas a las organizaciones. Ahí es donde el potencial humano puede sentirse en un espacio ideal para poder salir. Por eso es tan importante que las organizaciones puedan empezar a voltear, empiecen a voltear a ver la relevancia de lo que pueden generar a través de las conversaciones, por la relevancia de las conversaciones que tienen entre ellos mismos como líderes, con los colaboradores, con los equipos, cómo es la comunicación con la empresa, qué comunica la empresa, incluso las organizaciones. Hay organizaciones que en su comunicación son muy cerradas y eso le provoca al colaborador cierta situación de conflicto, a veces emociones que no están permitiéndole conectar con su trabajo. Hay organizaciones que son muy auténticas, que son muy abiertas, que cuidan mucho el espacio de confianza, de respeto y de colaboración mutua, y los líderes siguen sosteniendo ese espacio. Pues esa es la cereza del pastel. Ya estamos llegando al final del tiempo, la verdad es que se me pasó rapidísimo. Amo estos temas, me encanta la verdad poder compartir con ustedes todo esto, porque hay veces que vamos por la vida sin tomar en cuenta qué prácticas acciones estamos teniendo momento a momento y hacia dónde nos están llevando, ¿no? Y esto, pues no nada más sirve a las organizaciones y a los líderes, también en el liderazgo personal e individual de cada ser humano me parece que es importantísimo. Yo espero que, y es mi deseo más grande, que ustedes se queden con algo que les permita tomar una decisión distinta en su vida, que les permita construir algo distinto en su vida, desde la satisfacción, si es que necesitan algo distinto, o sostener lo que tienen y vivir en conexión con esa satisfacción. Finalmente, si me ayuda Raúl, por favor, con la última slide. Quiero compartir 2 libros, si alguien quiere profundizar en el tema de las prácticas, sobre la esencia de las prácticas. No van a ver estos temas que ya conversamos, pero sí son libros muy relevantes para mí que nos hacen reflexionar sobre qué aspectos de las acciones y las prácticas que estoy teniendo momento a momento me están ayudando o qué bloqueos no me están permitiendo tener nuevas prácticas para generar una transformación. Entonces, el primer libro es el de Robert Greene, que se llama Maestría, ese está en español, de Editorial Océano. Y el segundo libro
está solamente en inglés, para aquellos que gusten de leer en inglés. Es de George Leonard y el libro es Mastery. La esencia de los dos es la misma, son autores distintos, cada uno maneja perspectivas distintas de acuerdo a su historia y su forma de ver el mundo y su experiencia con las prácticas. Sin embargo, son libros sumamente valiosos. Y la otra cuestión es que quiero agradecer a Bob Duncan, es mi maestro en liderazgo y es una de las personas más íntegras y humanas que me ha permitido descubrir la relevancia del liderazgo en el mundo organizacional, pero no pude haber llegado a esto si no lo hubiera descubierto en mi vida. Muchísimas gracias por su atención y bueno, Raúl, vamos a continuamos, tú me dices, continuamos con preguntas, comentarios. Sí, Silvia, todavía me estoy saboreando toda tu presentación. Estuvo espectacular, la verdad. Bueno, hay tantas frases. Y hoy te tengo que agradecer también porque me mencionaste. Mencionaste la parte del webinar anterior que vimos de liderazgo. Me siento muy honrado. Muchas gracias. Qué importante, de verdad, yo me quedo con muchas cosas. Una de ellas, y bueno, esto mientras damos oportunidad a si alguien más quiere compartir alguna pregunta para cerrar, qué importante es entender que hay que ser intencionales, voy a hablar en primera persona, debo ser intencional, ¿no? Intencional en identificar cómo estoy reaccionando ante el cambio, intencional en buscar la transformación, o sea, siendo yo el protagonista, intencional en ejercer un liderazgo para ello y también intencional en generar conversaciones auténticas. Esos son mis 4 puntos que me llevo hoy. A mí me ha servido un montón y bueno, estoy seguro que muchas de las personas que están por aquí también estarán aportando o comentando lo mismo. Mira, ahí tenemos algunos comentarios. La verdad es que ya después verás todos los comentarios por separado en vivo, pero la gente muy contenta y bueno, muchas gracias Silvia, agradecemos mucho. Nos están preguntando dónde pueden escribirte si tenemos dudas. Estamos dando las coordenadas de Silvia a través de infogoldencoach.app o déjale también aquí tus comentarios, Lynn, y tal vez Silvia se los podremos hacer llegar de manera por separada. Tenemos una pregunta más que creo que vale la pena y tal vez con esto podemos cerrar. ¿Qué modificaciones ha sufrido el proceso tal vez de transformación, diría yo, ante la crisis que estamos viviendo? Uy, pues me parece que en todos los aspectos, ¿no, Raúl? Tú como eh, director comercial de la empresa en la que estabas, me imagino que estás viviendo el impacto de toda esta pandemia desde, pues en todos los aspectos, desde el nivel, como ya lo veíamos, conversacional, ¿no? La forma de comunicarse ha cambiado muchísimo y también quiero dejar aquí un espacio de reflexión porque también tenemos un gran reto. Dicen que los retos son las áreas de oportunidad más grandes que tenemos para poder contribuir todavía más con aquellos que están a nuestro alrededor. Y el reto primordial de todo esto, Raúl, lo estamos viviendo en este momento, incluso conectados, es de qué manera podemos seguir en conexión, generar esa conexión con los seres humanos y ese sentido de relevancia sin perderlo otra vez de estos medios digitales. Sin duda. Sí, coincido contigo. Yo una de las cosas que más extraño es el contacto físico al momento de estar dando este tipo de pláticas o las clases, pero bueno, al menos he aprendido yo a generarlas de alguna otra manera, ¿no? O sea, buscando otros medios para mantener este contacto genuino y no solamente a través de la cámara. Sin embargo, bueno, la cámara también nos permite tener ciertas ventajas como esta, que es estar conectados tantos países. Tenemos personas de Estados Unidos, de México, del Perú, de Centroamérica, y es una maravilla y aprovechar la tecnología. Y Silvia, muchas gracias de parte de Golden Coach. Muchas gracias por esta generosidad al compartirnos este tema tan importante. Gracias por tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Hasta pronto. Al contrario. Gracias, yo gracias. no me quiero ir sin agradecer a Golden Coach y a toda la gente que estuvo presente. Gracias, Raúl, por tu excelente guianza durante todo esto y bueno, es un placer estar aquí. Gracias. Gracias, Silvia. Lo mejor, cuídate mucho, por favor. Y bueno, queremos recordarles que esta es una serie de webinars que estamos teniendo.
que continuamos y esta misma semana, el próximo viernes 14, sí es viernes, el viernes 14, vamos a iniciar ahora un bloque hablando de emprendimiento. Hablamos de liderazgo, ahora vamos a hablar de emprendimiento. Y bueno, es de verdad con mucho gusto ver que hay dos mujeres que nos van a hablar de emprendimiento. Una de ellas es Alma Aces, el día 14, nos va a hablar sobre toda crisis es siempre una oportunidad, ¿no? Imagínate esto, imagínate qué podría suceder si tú y yo comenzamos a ver la crisis como una oportunidad. Y bueno, de eso nos va a hablar ella. Y dentro, bueno, de la próxima semana, el próximo martes, continuamos con los temas de emprendimiento con Beatriz Flores y ella nos va a hablar, emprender puede ser un propósito de vida. Y de hecho, ella tiene mucha experiencia en esto y es un gran referente. Así es que nos estamos viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos recordarles que estamos aquí en Facebook, que estamos en YouTube, que estamos en LinkedIn. Y bueno, te agradecemos tus comentarios, te agradecemos que compartas. Todavía estás a tiempo de darle compartir y puedes hacerlo directo a tu muro. Puedes compartir escribiendo el nombre de un amigo o puedes hacer aquí en un comentario simplemente @ y el nombre de una persona que quieres que vea también esta información y que le sea tan útil como nos ha sido a nosotros. Nos despedimos, nos vemos entonces. Recuerda, es el viernes 14 de agosto, 6:30 de la tarde. Nos vemos aquí en Golden Coach. Muchas gracias a todos.